jamás olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Ya estamos con nuestro próximo entrevistado en el estudio. Vamos a hablar de las justicias frente al suicidio. Es parte de una investigación doctoral que se titula Justicia y procedimientos judiciales por suicidio en Chile, 1832-1920. Ahí se abordan las características de los sumarios instruidos por esta causa, principalmente a través de los procedimientos llevados adelante por jueces y médicos. Y es una forma de leer nuestra sociedad en esa época. Cómo hemos cambiado, cómo seguimos igual en otros términos. Estamos en el estudio con Mario Fábregat. Él es académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE. Es magíster en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Historia de la Universidad de Chile, profesor de Historia y Geografía de la misma UNCE. Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mario, ¿por qué estudiar este aspecto de nuestra historia y que tiene que ver con el suicidio y cómo la justicia toma en estos años en específico, desde 1832 hasta 1920? Sí, mira, lo primero es entender que el tema del suicidio es un tema dramático, polémico, complejo, ¿no? Y que a quien uno le cuenta que está estudiando este tipo de problema o de fenómeno, más que problema, inmediatamente aparecen juicios y prejuicios respecto a quienes se mataron. ¿Y qué tipo de juicios o prejuicios? El juicio tradicional es que, bueno, hoy día en el trayecto hacia acá, conversé con 2 o 3 personas, y acá afuera, antes de entrar acá al estudio, ¿no? Aparecían las ideas de que los suicidas eran personas locas, los suicidas eran personas que estaban un poco descontroladas, eran personas que no amaban la vida, personas que anormales en el fondo. Son personas anormales, y yo diría que en cierto sentido, aunque no se dice directamente, personas peligrosas, porque representan algo extraño, una anormalidad, porque las personas, el mamífero, ¿no?, nace para poder desarrollarse y no para matarse. Su voluntad está para crear, para procrear y para desarrollarse en la vida. Por lo tanto, el instinto de muerte aparece como una cosa muy rara, extraña, anormal, violenta, peligrosa, y de ahí las reacciones sociales en todas las dimensiones, en la dimensión institucional, en la dimensión personal, en la dimensión social. Por lo tanto, es un tema que hay que tomar con mucho cuidado, ¿no? ¿Y es un prejuicio que ha sido permanente? Es un prejuicio permanente porque respecto a las razones del suicidio uno nunca las va a saber, ¿no? De hecho, mi ingreso al tema del suicidio es a través de los expedientes judiciales de archivos del crimen, ¿no?, que están en el Archivo Nacional. Un juez tomó el caso de personas que intentaron matarse o se mataron, ¿no? ¿Por qué está el tema del suicidio en un tribunal, ¿no? ¿Por qué se investiga en un tribunal? ¿Es que el suicida es un delincuente? No, no es un delincuente, al menos en la legislación chilena desde el siglo XIX. Pero antes sí, ¿no? Era un delincuente. Se le impedía ser enterrado en sagrado, en la iglesia. Su cuerpo debía ser expuesto para que el resto de la gente viera cómo se descomponía. O sea, el cuerpo del suicida era humillado. Al suicida le caían todas las penas del infierno, religiosas, laicas, institucionales. Es un tema extremadamente complejo, ¿no? ¿Cuándo cambia esto y qué dicen los procesos judiciales? Ese es el concepto, sí, el proceso judicial que tú, Mario, pudiste estudiar. Sí, el tema es que yo trato de sacar, uno nunca sabe por qué alguien se mata, ¿no? Ya. Uno pretende saber o da opiniones, y las opiniones se cruzan por todo lo que describí delante, ¿no? Durkheim estudió el suicidio precisamente para decir un acto hiperpersonal, individual, inescrutable por el resto de la población, es posible definirlo en términos sociales. Y él dice, el que se mata, así como cualquier persona que toma cualquier decisión, está determinado por la sociedad en la que vive. Y él describe brevemente 3 formas de suicidio. El suicidio altruista, que no se trata de personas buenas, sino que personas que están muy comprometidas con la sociedad en la que viven. Tenemos 2 presidentes en Chile que se suicidaron, Salvador Allende, ¿no?, y José Manuel Balmaceda. ¿Y eso se podría calificar como un suicidio altruista? Eso estaría dentro de la categoría sociológica de Durkheim,
de 1897, cuando saca su libro El suicidio, estudio de sociología, estaría dentro de esa clasificación. En segundo lugar estaría el suicidio anómico, ¿no? El suicidio anómico se produciría en aquellas personas que encuentran que la sociedad está fracturada, desestructurada y no tienen cómo construir un orden social, porque la sociedad no existe, ¿no? Y por último, el suicidio tradicional, que uno podría decir, o más frecuente, que es el suicidio egoísta en el buen sentido, ¿no? Egoísta no en el sentido de malo, sino que egoísta en términos de afecciones personales, penas de amor, defraudación económica, etcétera. Cualquier tipo de accidente de la vida individual. Entonces, esas tres categorías Durkheim las define y dice, cada uno de esos tipos de suicidio están definidos por la sociedad. El suicida es una perspectiva criticable, ¿no? Pero el suicida nunca define totalmente su suicidio, lo define la sociedad. Ahora estamos conversando con Mario Fabregat, estamos hablando de su investigación que se titula Justicia, procedimientos judiciales por suicidio, Chile 1832 a 1920. ¿Cuánto cambia los procedimientos, la lectura que se hace judicial, la lectura del entorno? Porque me imagino que en estas investigaciones judiciales habla el entorno de la persona que se suicidó o incluso algún tipo de carta que esta persona puede dejar. En algunos casos los suicidas dejan algún tipo de explicación para su familia, en fin. ¿Cómo fue evolucionando o si hay cambios entre 1832 y 1920? Sí, hay algunos cambios. Por ejemplo, mira, en términos institucionales, voy a hacer el siguiente recorrido lo más breve posible para ser ilustrativo. Ya. La justicia colonial penalizaba el suicidio. O sea, el derecho indiano definía que aquella persona que se suicidaba se le podían confiscar o secuestrar sus bienes. Por lo tanto, terminaban afectando a sus descendientes. Sí, claro. Es una cosa que tenía esas características. Que era alguna forma, o sea, era una ley como que buscaba ser, a ver, lo voy a poner así, preventiva. Preventiva. O sea, si tú te suicidas te va a pasar todo esto. Sí. Y eso era más bien por una concepción muy apegada a lo religioso. Había una subyugación y una solidaridad con el derecho canónico. Ya. Por supuesto que estaba ahí. Y desde ahí se construía esta idea, porque el suicida era un pecador, alguien que se había condenado y por lo tanto perdía sus derechos. Por lo tanto, y perdía no solamente el derecho al cielo, ¿no? Al paraíso, ¿no? A la vida eterna, perdía el derecho a sus bienes. En ese sentido también. El siglo XIX, la legislación chilena no habla del suicidio, pero lo único que consigna, desde el reglamento constitucional de 1812 y todas las constituciones que vienen, la del 18, la del 22, la del 28, la del 33, todas consignan y prohíben la confiscación de bienes. Ya. Por lo tanto, no habla del suicidio, pero prohíbe la confiscación de bienes. El Código Penal de 1874 por primera vez consigna la figura del suicidio. ¿Y qué es lo que define su artículo 393? Que se perseguirá, no al suicida porque está muerto, aunque no es una locura perseguirlo, porque en Inglaterra y en Alemania en algún momento se persiguió al suicida, o sea, se le castigaba con sus bienes, ¿no? Ah, ya, perfecto. Con sus bienes, en ese sentido, yo no puedo castigar a un muerto. No, claro, pero también eso se traducía a la persona que intentara un suicidio. Claro. Claro. Sí, no conozco el detalle de eso, pero sí sé que en Chile no se penalizó el intento de suicidio desde 1874 en adelante. Ya. Lo que sí se estableció es que lo único que se podía penalizar era la ayuda o la colaboración con el suicida, siempre y cuando que el suicida haya muerto. O sea, si yo le pasaba una pistola a un tipo para que se matara y se volara la cabeza, ¿no? Si el tiro se lo daba mal y era superficial y no moría, la justicia a mí no me condenaba, porque tenía que morir, ¿no? Solo eso se podía penalizar. Conozco un solo caso, en 1832, en que un suicida que sobrevivió fue condenado a 3 meses de reclusión. Eusebio Sumanson, un peón velero que intenta ahorcarse en un horcón en la casa de su patrón, lo logran sacar de ahí y se inicia todo un proceso, ¿no? Todos los que participan, el procurador de pobres que lo defiende, el fiscal que lo acusa, ¿no? Y el juez que está tratando de hacer justicia, todos están de acuerdo en que ha cometido un delito, pero la ley chilena no lo contempla.
pero finalmente lo condenan a 3 meses de reclusión. Y lo otro que he visto es que en 2 casos de suicidas de principios del siglo XIX, del siglo XX, son detenidos y arrestados, o al menos mandados a detener y arrestar, porque no se presentaron al tribunal, pero no por haber intentado suicidarse. Yeah. Por lo tanto, no hay ninguna condena en temas de suicidio en Chile, por lo menos rastreado. Y por último, en el caso de España, encontré un caso de Juan María Murquier, en la colonia de Santander, de Nueva España. El tipo se suicida en la cárcel, lo entierran en el patio de la cárcel, y el Tribunal de la Fe, o sea, el Tribunal de la Inquisición, dice en carta que envía el virrey Branciforte al rey de España, le dice, el Tribunal de la Inquisición va a seguir proceso contra la memoria de este señor. O sea, está muerto, pero se puede juzgar a un muerto, se puede juzgar su memoria. Bueno, en Chile nada de eso ocurre, y solamente el caso que yo te describí, ¿no? ¿Cómo, y yo no sé si se puede hacer una lectura o es permanente en el tiempo, pero Mario, ¿cómo van cambiando, no sé si es la forma perfecta de preguntarlo, pero las motivaciones de los suicidios son siempre las mismas, varían, y eso nos puede llevar a hacer una lectura de cómo socialmente era la época, que era aceptado, que no, cómo se trataba a las personas que pasaban por penas grandes o depresiones que a lo mejor tenían otra denominación. Sí. En la vez anterior estuvo acá una compañera, Daniela Belmar, que también trata el tema del suicidio. También estaba, ¿no?, muy... sí. Y ella lo ve más desde la perspectiva de las emociones. Sí. El tema de las emociones es que es muy interesante, pero uno no sabe lo que la persona siente. ¿Cómo puedo yo como investigador aislar la emoción de una persona que ya no está? Es muy difícil saber, muy difícil, aunque dejen cartas, ¿no? Porque las cartas son pequeñas muestras de lo que las personas sintieron. Lo que sí podemos decir los historiadores, ¿no?, es que hay ciertas evidencias que nos permiten a nosotros señalar algunas cosas sin tener la seguridad absoluta. Por ejemplo, y voy a repetir algo que dijo Daniela la otra vez, yo hice un estudio y vi todos los suicidios que hubo en Santiago, solo Santiago, entre 1900 y 1920. 1961, que hay otro estudio que es médico, y los datos actuales del Instituto Médico Legal. Y hay una constante. Las mujeres se matan mucho menos que los hombres. La relación es 1 a 4, ¿no? O sea, aproximadamente el 80% de los suicidios son masculinos. Y eso tiene que ver no con que los hombres se quieran matar más. Esta es mi hipótesis. Es que el método que utilizan es más letal. Armas de fuego, por ejemplo. Las mujeres utilizaban pastillas de sublimado que eran para desinfectar. Por lo tanto, podían quedar vivas. Pero no era que se quisieran matar menos. El método que utilizaban era un método distinto. Menos violento. Menos violento. Y lo otro es que, ¿por qué utilizaban los hombres armas de fuego? Bueno, el hombre tiene una relación cultural con la violencia. ¿Quiénes eran las Fuerzas Armadas en ese tiempo? Hombres. ¿Quiénes tenían labores domésticas? Las mujeres. ¿Qué hacían las mujeres? Bueno, con lo que les servía para desinfectar heridas y lavar las cosas, con eso se envenenaba. El método era menos letal. Ahora, yo voy a preguntar también si el tema de los suicidios también será por una suerte de carga cultural, en el sentido de que las mujeres sienten que tienen, y lo pongo como pregunta, no lo doy como algo que es, sienten que se pueden, no sé, deber más a sus hijos, que hay una conexión ahí, o no tiene nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver todo, yo creo que tienes razón en eso, todo tiene que ver. Lo que tendríamos que precisar en términos históricos es definir cuánto tiene que ver cada una de esas cosas que nosotros decimos que tienen que ver, ¿no? Ya, perfecto. No sé si se entiende. Sí, pero, se entiende. Pero si yo digo, mira, las mujeres tienen culturalmente tienen una perspectiva, una forma de ser, de desplegarse en la sociedad más sumisa. La mujer tiene que desarrollar su rol materno, por lo tanto tiene que cuidar a sus niños, está en la casa. La mujer es más frágil en cierto sentido y más emotiva. Si yo, partiendo de la base de eso, que es hipercuestionable, ¿no?, y que va cambiando con el tiempo, yo podría decir, bueno, las razones que tuvieron ellas para matarse, desde la perspectiva de que el que se mata tiene un problema, ¿no? Nadie se mata porque está feliz, aunque parezca ridículo, ¿no?, pero o muy obvio, hay que establecerlo. Probablemente estas mujeres tengan
sus problemas sean amores contrariados, por ejemplo, que uno encuentra en los archivos que tuvo una pena de amor o la dejó el marido, pero la pregunta es la siguiente, ¿no? Hace poco yo estoy terminando un capítulo de un libro colectivo de suicidios de mujeres, precisamente, y la pregunta que yo me hacía era, bueno, si Juanita se fue porque Rodolfo no la quiso, ¿ella se mató por amor o se mató porque sentía que iba a quedar en la indefensión y la pobreza? ¿Cuál es la razón? ¿Es el amor? ¿Son razones económicas? Entonces tú ves que ahí las cosas se pueden empezar a cruzar, ¿no? Exacto. Ahora, dice algo, y es bien interesante plantearlo así, Mario. Tú dices, bueno, mirando los suicidios entre 1900 y 1920 y otros estudios incluso hasta ahora, hay una constante. Una de esas es eso, que los hombres se suicidan en una relación 4-1 respecto a las mujeres. ¿Hay alguna otra constante? Yo al principio pensaba, parece que la hipótesis está derribando un poco, que la gente que más se suicidaba era la gente del bajo pueblo, la gente más menesterosa. Pero eso ha ido un poco cambiando y me da la impresión, esto es una hipótesis un poco débil aún, me da la impresión de que quienes más se suicidan son aquellas personas que han visto frustradas sus expectativas en términos de lo que la modernidad promete. ¿A qué me refiero? Extranjeros que llegaron a Chile. Gente de los segmentos medios, las capas medias que empiezan a formarse, que son más autónomas. El dolor, la pobreza, los reveses de la vida eran parte de la vida del bajo pueblo. Por lo tanto, no eran tan traumáticos. En cambio, los segmentos medios trataban de salir de ese mundo proletarizado, muchas gracias. Saliendo de esos procesos, yo creo que ahí hay un porcentaje, es muy interesante eso. Yo vi muchos comerciantes, muchos profesionales que se habían suicidado. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa acá, no? Y es muy interesante, muy interesante. Y los suicidios, yo no sé si uno tiene la capacidad de hacer algo, de afirmar o secundar algo así, porque no necesariamente todos los suicidios llegan a quedar registrados en un tratamiento judicial, en fin. Sí, muy bueno eso. Sí. Si han ido en aumento, si hay un número estable. Sí. Lo pregunto porque hoy día en Chile hay una discusión respecto a la ocurrencia de depresiones, de estrés, y que su número, y que no necesariamente termina en suicidio, ¿no? Pero estoy hablando de esta condición que es muy compleja, porque muchas veces hace que la persona no pueda trabajar, no pueda vivir bien en sociedad, ni con la familia, en fin. Tiene un número muy alto que no tiene comparación con otros países de América Latina, que podríamos decir tiene, no sé, un cierto contexto parecido. Entonces yo no sé si en suicidios también se muestra algo de eso. Sí, mira, hay dos cosas muy interesantes. Uno trabaja en el archivo me proporciona la documentación de expedientes judiciales por suicidio e intentos de suicidio. Yo accedí a 130 causas aproximadamente en Santiago, 130, pero la cantidad de suicidios para ese periodo debe haber superado los 1000. Por lo tanto, si yo accedo a 130 causas, bueno, ¿dónde está el resto? Y el resto puede que las causas estén en otra parte, en el archivero judicial. Y lo otro es que muchos suicidios fueron pasados por cáncer gástrico, que vi un caso, ¿no? Por accidentes, por cólera, por cualquier otra cosa, porque la gente lo oculta. Claro, para ocultarlo, para el estigma que puede ser la familia en una época, porque a lo mejor le podían confiscar los bienes, por lo que dirán, por eso se ocultaba. Sí, se ocultaba, y porque hasta el día de hoy es un acto vergonzoso. O sea, la gente sufre mucho dolor porque pierde un pariente, un ser querido, pero también siente un dolor tremendo por el estigma. Esta persona se mató. Y detrás de eso aparece, esta persona está loca. Y si está loca, perdió condiciones y atributos que son propios del ser humano, que es la razón, ¿no? Por lo tanto, quedan desprovistos de dignidad. O también el cuestionamiento de la familia, de por supuesto, no lo apoyaron, o cómo si estaba casado, si tenía hijos. Sí. Entonces, se habla mucho del entorno. La culpa cristiana de que, de algún modo, en algún grado, la familia es responsable de lo que le ocurrió al otro. Porque ¿cómo no lo vio? ¿Por qué no hizo algo? ¿Por qué no se acercó? ¿Por qué no vio que se estaba sintiendo así? ¿Qué pasó ahí, no? Fue un mal padre, fue una mala madre, fue un mal hermano, no vio nada de eso, por lo tanto aparece esa distancia, ¿no? Totalmente. Y lo otro, perdón, que tú decías, ¿sí? En términos históricos, lo que se observa el siglo XIX es que el entorno del suicida lo define como un pecador
y un condenado. Y está muy preocupado porque la persona, en una sociedad cristiana, católica, ¿no?, muy conservadora en esos términos, se salve su alma. Lo que uno empieza a ver a fines del 19 y principios del 20 es que el entorno empieza a definir o a explicar o a intentar explicar al suicida como un ebrio consuetudinario, consumo de alcohol inveterado, una persona que estaba loca. En síntesis, el suicida es un enfermo, o sea, el tránsito sería el suicida desde un pecador a un enfermo. Y eso es una visión más secularizada, sí, y más moderna para explicar el fenómeno. De hecho, lo que tú me preguntas y lo que yo te respondo está en función de que, bueno, ¿estará loco? Ninguno de los dos ha dicho, bueno, este tipo tuvo problemas con Dios. ¿Ah? ¿Se va a condenar su alma? O sea, lo que inmediatamente aparece es eso, ¿no? Sí, claro, está enfermo, absolutamente. ¿No? Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy día, por venir a contarnos de este estudio, de cómo reconocernos en algo que es tan complejo y que nos va definiendo también en el comportamiento que queda registrado ahí en el Archivo Nacional, como son los casos de suicidio. Mario Fabregat es académico en la Facultad de Filosofía y Educación de la UMCE, es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Chile y nos vino a compartir esta investigación que se titula Justicia y procedimientos judiciales por suicidio, Chile 1832-1920. Mario, muchas gracias y que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti también. Son las 11:34, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave, ya volvemos. En 2 minutos regresamos con tu combinación clave, solo por La Clave, tu nueva número